esta noche y a los jóvenes que están allí compartiendo este tiempo con nosotros. Le damos la bienvenida acá a este tiempo, a este espacio especial donde vamos a compartir la palabra de Dios, donde vamos a tener un tiempo de comunión con Dios, ¿no? Un tiempo de la palabra, un tiempo de oración, un tiempo de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y pues aquí tenemos en esta noche a quien nos acompaña, Albeiro Pavón Flores, mi hermano también en la fe, mi hermano en la carne, mi hermano en lo natural. Y le doy la bienvenida a Albeiro. Albeiro, ¿quieres saludarlos? Pastor, muy buenas noches. Un saludo muy especial para Iglesia Cristiana Vida en Cristo. Se les ama. Estaremos aquí compartiendo un tiempo de palabra, un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio para nuestras vidas. Bueno, gracias, Albeiro, por disponer de este tiempo para acompañarnos. Gracias por estar en este momento con nosotros. De verdad, es una bendición tenerte en este momento. Y a la iglesia que está allí, pues, conéctese allí, dígale a sus amigos que se conecten, a sus familiares, que vamos a tener un tiempo especial. Y qué bueno que nos acompañen aquí en este tiempo de adoración, de alabanza y de palabra. Y vamos a colocar una canción allí para adorar al Señor. Vamos a tener un tiempo de refrigerio, un tiempo en la presencia del Señor. Y no lo voy a colocar directamente porque pues me bloquean los videos. Entonces, más bien allí desde el televisor vamos a mirar la canción, vamos a orar al Señor, vamos a darle gloria y honra y usted y yo la vamos a exaltar, ¿verdad? Entonces, es una canción que habla de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios cuando está en nuestra boca, cuando está en nuestros labios, podemos cantarla con todo el corazón. Entonces, acompáñenme allí a la palabra, a orar al Señor. Aleluya. Renuncié a creer todas las mentiras. Mi posición asumo. Momento, Señor. Momento de alabanza, de bendición. Gracias. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a Aleluya. todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar. A mí yo lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, alabamos, bendecimos Dios. Gracias. Aleluya. Oh, gracias. Para hacer lo que has declarado, Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. Palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. A mí yo lleno de tu poder. Sí, Señor, gozamos en la palabra. Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Te bendecimos, Señor, te adoramos en esta noche. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Jesús.
Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Gloria. Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu presencia en nuestro hogar, en las vidas de las personas que están allí conectados con nosotros, Señor. Te exaltamos, Padre, te glorificamos en esta noche, bendecimos tu nombre. Damos gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, un Dios fiel, eres el Dios más que suficiente. Señor, a ti correrá el justo, Señor, y será levantado. Te damos la gloria y la honra, Señor, exaltamos tu nombre. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, gracias porque tú has sido fiel. Eres el Dios más que suficiente, Señor, a ti correrá el justo, Padre, y será levantado, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Jesús, porque tú has sido fiel y bueno. Señor, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y voy a pedir al Albeiro allí que me acompañe en la oración y que él sea dirigiendo allí la oración, para que él sea allí ayudándoles a introducir este tiempo de la palabra de Dios, un tiempo de comunión y darle gracias a Dios. Amén, pastor, gracias. Yo quisiera que ahí donde está usted en su casa o en su negocio, en su trabajo, porque en algunas personas que están en seguridad, algunas personas que están en ese momento en los hospitales, en las clínicas, donde de pronto usted se sienta cómodo cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, porque tú nos has acompañado y como dice tu palabra, Señor, hasta aquí, Señor, tú has sido fiel, siervo. Damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque hay sanidad, Señor. Hay liberación, Señor, y hay liberación en todo este tiempo, Señor. Gracias, Padre, la gloria eterna, por la juventud, Señor. Gracias, Señor, por las personas de edad, Señor. Gracias por los que están en los hospitales, Señor. Gracias por los que están en las cárceles, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están en eminencia, Señor. Tal vez secuestrados, Señor. Tal vez, Señor, privados también de su libertad, Señor. Pero te pedimos por ellos, Señor, porque tú traes, Señor. Tú traes liberación, Señor. Tú traes paz, tú traes gozo, Señor, al corazón de cada una de estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la honra, Señor. Una vez más digo, Señor, la honra y la gloria siempre serán para ti, hermano. Bendito seas, Señor. Te entregamos esta palabra en esta noche, Señor, que haga rema, Señor, a cada corazón, a cada persona que está en su casa, en su trabajo, Señor, donde quiera, Señor, que puedan ver este mensaje, que se haga rema, Señor, en sus corazones, para que tu palabra sea eficaz en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, Albeiro, saluda a las personas que están allí. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Albeiro Pavón. Para algunos que de pronto no me conocen, soy hermano del pastor Jimmy Antonio. Vivo en Girón, Santander. Estamos haciendo parte de esta visión que se vino a traer a Bucaramanga con un propósito de que usted y yo aprendiéramos la palabra, tuviéramos más conocimiento del Evangelio, para qué Dios nos trajo, para qué Dios nos creó, ¿cierto? Porque Dios nos creó con un propósito y quiero agradecerle al pastor por darme la oportunidad y también agradecerle a usted por estar conectado escuchando este mensaje. Amén. Entonces, gracias, Albeiro, por acompañarnos en esta noche.
y a las personas que están allí conectadas, que están allí en sus casas. No pierda la oportunidad de escuchar este mensaje, hágalo, comparta con nosotros allí, conéctese con su familia, con sus amigos y dedíquele este tiempo a Dios. Realmente el mejor tiempo que uno puede tener en esta vida es cuando uno busca a Dios y el otro es cuando está con su familia, ¿verdad? Que es lo más rico y lo más especial y lo más hermoso. Entonces, qué bueno que usted disponga este tiempo para conectarse con Dios, conectarse con su presencia, conectarse con la palabra y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a este tiempo con Dios, este tiempo de la palabra de Dios. Y qué bueno que todos estamos en nuestras casas, ¿verdad? Debido a este aislamiento, pero la palabra de Dios no va a ser detenida y empezamos este servicio dándole gloria a Dios, ¿verdad? Ya le dimos gracias a Dios. Y hoy queremos compartir una palabra que va a tocar nuestro corazón y nuestras vidas. Y lo titulamos allí con Albeiro, nacimos con propósito, no somos un accidente, ¿verdad? ¿Nacimos con qué? Con propósito. No somos un accidente. Allí hay una imagen, voy a colocarla allí. Entonces, una imagen que Creo que perdimos señal, pastor. Pastor, creo que perdí señal. La señal. Ok, buenas noches. Entonces, mientras Albeiro se conecta allí con nosotros, estaba hablando de que fuimos creados con propósito, ¿verdad? Que nacimos con propósito o antes diseñados por Dios, siempre en su mente estuvimos con un propósito. Entonces, tú y yo fuimos creados con un propósito. No fuimos por accidente. ¿Listo? ¿Me escuchas? Sí. Todos estábamos escuchando. Ok, es que estaba como preocupado por las señales. Me tocó esconderme en el cuarto de mi hijo porque vivo en una principal, entonces trato de Listo. Entonces, hablamos allí que fuimos creados con propósito, nacimos con un propósito, ¿verdad? Que no somos un accidente, que Dios nos creó y nos diseñó con un valioso propósito. Amén. Entonces, vamos allá a Isaías. Albeiro, tú tienes allí Isaías 44, lo leo yo acá. Sí, me va a hacer el favor, pastor, es que tengo acá como especie de un estudio de grabación debido a que Listo, ok. me toca tener todo. Ok, listo. Isaías 44, dice la palabra del Señor, así dice Jehová. Vamos allá a la palabra. Isaías 44:2 está cerca allí a Jeremías. Okay. Dice allí la palabra, así dice Jehová, hacedor tuyo, escúcheme. Así dice Jehová, ¿qué? Hacedor tuyo. Y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío. Jacobo, y está hablando allí de Jacobo, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Entonces, allí también puedes colocar tu nombre, que dice, así dice Jehová, ¿verdad? Entonces, hacedor tuyo, nuestro hacedor, nuestro creador, sí, él es el hacedor, el que te formó, ¿desde dónde? Desde el vientre de dónde? De tu madre, el cual te ayudará, él te formó desde el vientre de tu madre. Entonces, tú y yo nací, allí hay el que te formó desde el vientre de tu madre, el cual Dios ya te tenía planeado desde antes
de que, no, antes de que tus padres te engendraran, ¿verdad? Antes de que tus padres pensaran en ti, Dios ya había planeado, ya había pensado en ti, amén. Entonces, nacimos ¿con qué? Con un propósito, no somos ¿qué? Un accidente, ¿verdad? Y Jeremías capítulo 1, y Albeiro, ¿tienes algo que decir allí o...? No, pastor, estaba mirando de que Dios nos quedó con un propósito y quisiera compartir algo, pero me gustaría que siguiera leyendo el tema Jeremías, que se estudió. Entonces ya ahorita comparto. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. O sea, Dios te conocí, ¿verdad? Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Sigo leyendo. Mucho Sí, antes de... siga. Ok, entonces dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Entonces, allí nos enseña la palabra de Dios que mucho antes de que nuestros padres nos concibieran, ya estábamos en la mente. Escúchame, mucho antes de que tu padre y tu madre te concibieran, Dios ya había pensado en ti, amén. No es que hayas nacido por accidente, ¿verdad? Por suerte o por simple casualidad. Hay personas que piensan que han nacido por accidente, por suerte o por simple casualidad. No, tú naciste con propósito, tú naciste por la voluntad de Dios, tú no naciste porque sí, ya no, tú naciste porque Dios lo quiso, amén, porque Dios te diseñó para grandes cosas. Entonces, Salmo 138, versículo 8, vamos allá a la palabra, iglesia, tú que me estás escuchando, amigo, que estás allí conectados con nosotros. Salmo 138, versículo 8 dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Quién llevará a cabo los planes que tiene para mi vida? El Señor. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Amén. Entonces, no sé si Albeiro quiera añadir algo al punto del Salmo 138. Amén, pastor. Quería comentar algo con respecto de pronto, algo que nos sirvió como testimonio en ese momento, pastor. Estábamos muy pequeños cuando ocurrió algo en casa, ¿sí? Desde muy pequeños fuimos incitados o formados para ir a una escuela dominical, pero hubo un tiempo donde Dios comenzó a tratar con cada uno de nosotros. Pienso que en ese tiempo la familia comenzó a dispersarse, o sea, cada uno comenzó a coger un rumbo. Tenía la edad de 19 años cuando comencé a pensar y ahí cuando comenzaba Isaías, comencé a transportar y el Señor me llevaba a recordar, ¿sí? Porque hubo tiempo donde no estábamos juntos todos, perdóneme la redundancia o la palabra, no estábamos tan unidos, sino que cada uno estaba en diferente lugar, pero lo bonito era que Dios estaba tratando con cada uno de nosotros. En medio de un viaje, pastor, hacia la ciudad de Medellín, comencé a cuestionarme al Señor, ¿sí? Creo que era entre Puerto Laya y Puerto Araujo, vía Bucaramanga, Medellín, y yo le decía, Señor, yo no nací para esto, Señor. Y comenzaba a cuestionarme y le decía, Señor, yo quiero estar en el propósito tuyo, yo quiero estar en las cosas de las cuales usted desde muy pequeñito nos enseñaba, que nos había creado para algo. Y comencé a cuestionarme y todavía, pastor, o sea, hace unos años atrás, cuando el Señor comenzó a armar lo que al principio comenté, que Dios trajo con un propósito todo aquí a Bucaramanga. Y quería, o sea, comentar este pedacito, pastor, y quisiera que usted siga para seguir con el resto de a dónde quiero llegar. Entonces, allí hablando del Salmo 138, 8, dice que Dios va a cumplir su propósito ¿en quién? En nosotros. Entonces, ¿cómo Dios puede llegar a cumplir ese propósito en nosotros? Porque el Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y lo está diciendo el salmista, el rey David. Dice, él no descuida la obra. Dice, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Dice en la Nueva Traducción Viviente.
no me abandones porque tú me creaste. Dice que Él no descuida la obra de sus manos, pero Dios va a cumplir su propósito en nosotros cuando caminemos en obediencia a ese llamado, ¿verdad? También se requiere caminar en obediencia a ese llamado y propósito. O sea, Dios nos creó con un propósito antes de que nuestros padres pensaran en nosotros o que nos engendraran allí. Dios ya lo había planeado. Entonces, debemos de creer en su llamado, debemos de creer que Dios te creó para su gloria. Amén. Y allí dice Salmo 138:8 en la Reina Valera, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿En quién? En mí. O sea, debe colocar su nombre allí o su vida, es decir, Dios va a cumplir su propósito en mí. ¿Y qué dice? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tú no desamparas la obra de tus manos. O sea, Dios no desampara la obra de sus manos. Amén. ¿Sigo o quieres aportar algo más allí? Sí, tranquilo. Quería, o sea, siga con, hay otro versículo que después de ese que es el que quiero entrar al tema. Ok, entonces allí, lo que decía que Dios no desampara la obra de tus manos es que no somos un accidente. Es que no naciste en tu familia porque sí, o en la ciudad que estás porque sí, o con la raza que tienes porque sí, ¿verdad? O en el país que estás porque sí. Allí donde estás, naciste con un propósito. O sea, no reniegues de tu familia donde fuiste creado o donde Dios te trajo, ¿verdad? Si naciste en esa ciudad es por un propósito. Si naciste en esa familia es por un propósito. Si naciste en ese país es por un propósito. Si naciste allí con esa raza como eres en el país donde estás, fue con un propósito. Dios te creó y dispuso en tu vida que talentos, el temperamento, el carácter, dones, cualidades y una personalidad única. Entonces, nosotros nacimos con propósito. Vuelvo y lo repito, no somos un accidente. Fuimos creados por Dios con propósito. Así que Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias y a pesar de quién eran tus padres o, ¿verdad? Dios sabía quién iban a ser tus padres. Dios sabía cuál era tu ADN, ¿verdad? Dios lo sabía. Y allí es donde dice el Salmo, dice ¿dónde era que estamos? El Salmo, perdóneme un momento. Salmo 138. Ok, sí, Salmo 138. Pero el motivo de Dios para crearte fue su amor, ¿verdad? Dios nunca hace nada por casualidad ni comete errores. O sea, su motivo para crearnos, el propósito por el cual nos creó fue por amor, por su bondad, por su misericordia. Dice, uno de los puntos allí, el motivo de Dios para crearte fue su amor y está en la palabra de Dios, nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que este mundo fuera creado, Dios ya había pensado en ti y en mí. Escúcheme, en esta noche, tú que estás allí, amigo que nos escuchas en esta noche, eres un propósito de Dios, no un accidente, no simple casualidad, no eres ninguna casualidad, no eres por cuestión del destino tampoco. No es más que el destino, hay un creador, se llama Dios, ¿verdad? Entonces, no por simple casualidad ni porque Dios nunca hace nada por casualidad, ¿verdad? Dios nunca comete errores. Tú no eres un error. Tú eres un propósito de Dios. Amén. Y dice Efesios ahí, versículo 4 al 5, capítulo 1, versículo 4 al 5. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. Escúcheme. El primer motivo por lo que Dios nos creó, o el propósito para crearte fue su amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, en amor, ¿verdad? Nos predestinó para ser adoptados sus hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios nos creó con el propósito de su amor. Fuimos creados por su amor, con propósito, amén. Y no sé si Albeiro quiera dar alguna aplicación allí o... Amén, sí, pastor. Entonces, iba al tema de que cuestionaba mucho. Luego el Señor trató conmigo en medio de hace unos años atrás y pues aquí ante los que están mirando, hubo una hermandad muy, muy bonita entre nosotros dos. Entonces, el momento de que comenzaron a esparcirse, yo le dije, Señor, te llevaste a mi hermano, después se fue mi hermana, mi mamá ya se había ido.
que papá, pero papá casi no llegaba a casa, sino que llega y decía, Señor, algo está pasando, Señor. Porque por más que, que estuviéramos encaminados, siempre hacía falta algo. Entonces, en este momento, años atrás, hace 2 años, pastor, cuando el Señor comienza a armar el propósito, a comenzar cuando me llamaste y dijiste, bueno, voy hacia Bucaramanga, voy con una misión, con una visión, con unas metas, y yo le dije al Señor, bueno, aquí el Señor comenzó a tratar y me decía, nunca los desamparé. Simple y eficazmente los estaba formando para cumplir el propósito que yo tengo en ustedes como bendición. Entonces ahí quiero, pastor, entender que el Señor siempre tiene un plan grande para nosotros, que Él nunca se equivoca con lo que hace, que por más errores o deslíneas, porque a veces estamos enfocados en una sola cosa y estamos así pegados y de repente viene un altibajo y pensamos que no era nosotros, que no somos capaces, que de pronto no era el momento, ¿no? Pero el Señor nos enseña de que no es en el tiempo, de que el tiempo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto, y que Él siempre, las cosas que las hace con un propósito, pastor. Amén, así es. Entonces, todos y cada una de las personas y nosotros hemos pasado por ciertas circunstancias, ¿verdad? Nos hemos sentido solos en algún momento y decimos, pero ¿para qué fui creado en esta tierra? ¿Cuál es el motivo de mi existencia, verdad? Y como hablaba Albeiro por allí, en nuestra historia, ¿no? El Señor empezó a formarnos desde pequeños. Cada uno, pues, tiene un pensamiento diferente, pero Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros y también para a tu amigo que nos escuchas. Y nada sucede por casualidad en tu vida. A veces, digamos que tomamos malas decisiones, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios nos alcanza y nos ayuda a conectarnos cuando escuchamos su voz, cuando nos rendimos a Él y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, como decía el salmista, no descuidas la obra de tus manos, Señor, aquí estoy, me levanto de nuevo, Señor, aunque pasé por circunstancias o pasamos por circunstancias duras, Dios siempre estuvo allí. Dios ya nos había planeado antes de la fundación del mundo. Allí Dios nos amó y nos creó, nos escogió. A ti y a mí y a las personas que están allí, Dios nos escogió. Dios nos escogió y nos eligió en Cristo Jesús. Dice que nos amó habiéndonos predestinado en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios fue bondadoso que escogió a Albeiro, que escogió a ti, amigo, que nos estás escuchando, y a la iglesia que está allí conectada. Nos escogió por su amor, ¿verdad? Y nos preservó aún en medio de las circunstancias. Aún cada uno de nosotros hemos pasado por etapas, por situaciones, pero Dios siempre estaba allí. Y Dios dice, vamos, yo quiero cumplir mi propósito en ti. Yo quiero que vayamos al otro lado, ¿verdad? Que pasemos, como le dijo el Señor Jesús a los discípulos que estaban en la barca, pasemos al otro lado, aunque ellos vieron tormentas en medio del camino, en medio del mar, y estaban diciendo, Señor, pero sálvanos. El Señor dijo, tranquilos, no teman, pasemos al otro lado. O sea, Dios ya ha dado una palabra que cumplirá su propósito en ti, pero depende de ti también conectarte con el propósito de Dios. Amén. No eres un error, no eres un simple accidente, no eres accidente, eres un propósito en las manos de Dios. Amén. Entonces, somos parte también de su familia. Dice que somos parte de su familia. En ese versículo dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. O sea, el puro afecto del amor de Dios pensó en nosotros a través de Cristo Jesús. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos sacó de esa vida descarriada que teníamos, porque muchos de nosotros teníamos una vida descarriada, ¿verdad? Si contáramos todas las anécdotas o las situaciones que pasamos, nos darían vergüenza, ¿verdad? Pero Dios, con su amor, metió la mano al lobo y nos sacó allí el lobo y dijo, vamos, levántate, vamos, yo te creé con propósito, no para que vivas tirado en el lobo, no para que vivas teniendo bajo concepto de ti. Entonces, Dios nos ama y nos aprecia, ¿verdad? Y allí en Santiago capítulo 1, versículo 18,
escúcheme, vuelvo, lo repito, Dios pensó en ti y en mí antes de crear el mundo. Y en todos los que están, y en Albeiro, en todos los que están allí conectados. Dios pensó en ti, en mí y en ti, amigo mío. ¿Por qué? Porque antes de crear el mundo, dice, Dios nos hizo antes de la creación del mundo. O sea, ya estábamos en la mente de Dios. Dios nos dice, según nos escogió, o sea, más que antes de hacerlo, nos escogió, o sea, ya nos había elegido. Ya estábamos en su corazón y en su pensamiento. Entonces, Dios nos ama y aprecia. Y vamos allá a Santiago capítulo 1, versículo 18. Acompáñeme allá en la palabra, tú que estás allí conectado con nosotros. Santiago. Santiago está cerca, Pedro. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios allí. Amigo, joven que me escuchas, tú fuiste creado con propósito. Tu vida vale, joven. Entonces no permitas que tu vida se desperdicie en otras cosas. Busca a Dios, busca el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios allí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y dice allí en la Nueva Traducción Viviente, Él por su propia voluntad, o sea, Él por su propósito, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesiones. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dios nos ama y nos aprecia. ¿Por qué? Porque somos el afecto de su amor, ¿verdad? Porque somos su valiosa, ¿qué? Posesión. O sea, somos su valiosa creación, ¿verdad? Entonces, nos ama y somos una valiosa posesión de Dios. Somos sus hijos, que tenemos propósito en Dios. No eres simple casualidad. No sé, estoy repitiendo esto porque quiero que lo entiendas. Tú no eres una casualidad, no eres un accidente, no eres cuestión del destino. No, eres cuestión de Dios, ¿verdad? Eres la idea más perfecta de Dios, más que una idea, eres la creación, la preciosa posesión de Dios, amén. No eres una casualidad, fuimos creados como un objeto especial de su amor. Y no sé si Albeiro quiere aportar algo allí o seguimos. Amén, pastor. También lo que estabas comentando, pastor, que hay mucha gente que se cuestiona, ¿no? Que de pronto su identidad, ¿no? Identidad la tiene en el momento muy baja, ¿sí? Hay gente que dice, no, pues, como decías, pastor, no, pues, no me funciona nada, no fui creado para esto, mejor me retrocedo al pasado, vuelvo a hacer las cosas que de pronto parecían que de pronto fueran buenas, pero en realidad son malas, y se devuelven con una autoestima muy bajo, muy caído, pastor, y en ese momento cuando el Señor le dice, como decías, pastor, yo te creé con un propósito. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre o de tu mami, ya te había visto yo, ya había creado lo mejor para ti, ya tenía en mente las cosas grandes que tengo para ti. Entonces, a ti que nos puedes escuchar, a ti que estás en este momento con la mente, mejor dicho, con problemas, con cosas, quiero decirte algo. Dios no miente. Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que Él escribe, el Señor lo hace. Lo que Él escribió fue para que tú y yo lo recibiéramos con un precio muy grande, que fue un precio de sangre. Amén. Amén. Entonces, vale la pena vivir para Dios, vale la pena descubrir su llamado, su propósito para nuestras vidas. Créame que tu vida y mi vida, amigo que estás allí escuchándome, es importante ante los ojos de Dios, porque fuimos el objeto de su amor, fuimos el objeto de su amor que hasta entregó lo más valioso que Él tenía, lo más preciado que Él tenía, lo más grande que Él tenía, que fue a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, Dios dio lo más valioso que era Jesucristo. Y tu vida y mi vida
valen mucho por la sangre de Jesús y tienen un propósito eterno, un propósito aún en esta tierra y aún para marcar la eternidad. Así que tu vida no es una casualidad. Busca ese propósito por el cual fuiste diseñado. Amén. Entonces Dios te creó con propósito. Busca hacerlo. No vaciles en muchas cosas, sino enfócate en por lo cual fuiste diseñado. Cuando encuentres por lo cual fuiste diseñado, por lo cual Dios te creó, hacia donde Dios quiere que vayas, serás la persona más realizada de este universo. Serás la persona más gozosa de este universo porque entenderás para lo cual fuiste creado. Amén. Entonces vamos allí. Tu vida tiene una profunda razón de ser. Entonces tu vida no es algo efímero. No es algo, no es como un simple animalito que se muere y ya. No, tu vida tiene propósito en Dios. Tu vida ante los ojos de Dios, ante el gran diseñador, hay algo grande, hay algo de eternidad, amén, que fue puesto en el corazón de nosotros y es el propósito de Dios para nuestras vidas, amén. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios para cumplir en esta tierra y antes de morir, qué bueno realizarlo. Qué bueno decirlo del apóstol Pablo, ¿no, Albeiro? Que decía, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, ¿verdad? Y me espera el galardón. ¿Por qué? Porque él supo para qué había sido llamado. Él se enfocó en lo que Dios quería para su vida. Y Dios quiere que hagamos eso, enfocarnos, pues, entender su propósito, entender su llamado. No tanto mi propósito, sino que cuando tú entiendes cuál es el propósito de Dios, ese es el mayor propósito de tu vida, que es lo más grande que puedas tú tener en este universo. Entonces, Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice, porque tú me formaste, o tú formaste, dice el Salmo 139, versículo 13 al 16. Y dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, dice el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Escúcheme, tu cuerpo, tu embrión, todo tu ser, no fue encubierto en la presencia de Dios. Porque dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. O sea, tú eres una obra de Dios, amén. Tú y yo somos la obra perfecta de Dios. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión, escúchame, tu embrión. Cuando tú eras embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban, o sea, antes de nacer, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios ya las había escrito en su libro. Dios ya la tenía en su agenda de la eternidad. Dios ya había pensado en su corazón, en ti y en mí, amén. Ya estábamos en su corazón, éramos el objeto de su amor, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, amén. No falta nada, o sea, Dios te creó completo para cumplir un propósito eterno, un propósito glorioso, amén. No sé si Albeiro quiera comentar algo allí. No, pastor, ahorita dentro del tema, sí quiero el siguiente versículo ahorita. Okay. Entonces Dios se tomó tiempo para crearte, amén, y formarte con Dios. Escúchame, Dios te formó con cada detalle. Dios es el gran diseñador y tomó el tiempo para hacerte con detalle. O sea, dice, no faltaron ninguna de ellas, sin faltar ni una de ellas. Fuiste creado con valor e importancia por Dios. O sea, de parte de Dios fuiste creado con valor e importancia porque no faltó ninguna de ellas. No faltó ningún detalle por el cual Dios te creó, ¿verdad? Que nadie te diga lo contrario, ¿verdad? Que las personas no te digan lo contrario y que, o sea, que no te digan es que no vales la pena, es que eres alguien insignificante, ¿verdad? O que tengas baja autoestima y no pienses que vales algo. No permitas que el enemigo te diga eso, no permitas que otras personas, no deje que esos pensamientos entren a tu corazón. O sea, Dios te creó con detalle, ¿verdad? Entonces te creó con propósito.
te creó con propósito, cumple su llamado, cumple para lo cual fuiste creado, busca ese llamado. Dios te diseñó para su gloria, ¿verdad? Y para que fuéramos unas personas realizadas en Él. O sea, Dios nos creó para que fuéramos realizados en Él. Sí, y lo dice allí. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Tu vida está escrita en Dios. ¿Ven? Tu vida fue creada con Dios para propósitos extraordinarios. Acá en la tierra y en la eternidad. Aún en la tierra empiezas para sembrar hacia la eternidad con el propósito que Dios te creó. Porque tú fuiste creado con eternidad. Amén. El propósito de eternidad empieza cuando tú te alineas a Dios y para lo cual Él te diseñó. Escúcheme. El propósito de eternidad empieza cuando te alineas a Dios y para lo cual Él te diseñó. Búscale con todo tu corazón a Dios y Él revelará el propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Entonces, el propósito que Dios diseñó debe ser nuestro objetivo. Escúcheme, Albeiro, y las personas que están esta noche. El propósito por el cual Dios nos diseñó debe ser nuestro mayor objetivo en esta vida. Amén. Fuimos el propósito de su amor. Fuimos creados para su gloria. Fuimos en el amado. ¿Amén? Y allí dice Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. O al final prevalecen los propósitos del Señor. Dice que el corazón humano genera muchos proyectos. O sea, uno tiene muchos proyectos y sueños y metas y están caminando a hacer muchas cosas, pero no lo hagas desde tu solo razonamiento o por tu sola voluntad. Dice que, pero al final prevalecen los designios o propósitos de Dios. O sea, es bueno que entiendas y te alinees al propósito de Dios que Dios tiene para su vida, porque Dios tiene grandes propósitos para ti y para mí. Fuiste creado con un propósito. Entonces allí dice Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos. El corazón tiene desea hacer muchas cosas. Pero qué bueno preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito y tu voluntad para mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo de direccionar mi vida? Porque sé que cuando descubra el propósito por el cual tú me creaste, estaré realizado y seré realizado y estaré gozoso. Y viviré una vida gozosa a pesar de las circunstancias. ¿Quieres decir algo, Albeiro? Sí, pastor, que a veces, como dicen, ¿no? A veces queremos hacer todo en nuestra fuerza, ¿no? Queremos hacer lo que nuestra mente hasta donde alcance nuestra nariz, ¿sí? Y queremos, o sea, en todo el sentido del ser humano que a veces piensa, ¿no? Que está haciendo lo mejor, que está por el buen camino, pero me pasó, ¿no? Como experiencia que a veces yo pensaba que era que Dios era la voluntad de Dios y comencé a experimentar muchas cosas, a crear muchas cosas, pero hubo un tiempo donde yo, esto es, sí, esto está muy bien, esta cosa, pero hubo un tiempo donde el Señor me trajo en el espíritu y me decía, pues, se quedaba mirándome, digo, en mi mente, ¿no? El Señor me miraba y me decía, porque a veces hacía todo en la carne, como se dice, y no agrupaba a Dios conmigo en mis planes, y aún estando así, ¿no? Pensamos que estamos bien, pero el Señor, o sea, el Señor quiere lo mejor para uno, y a veces en nuestras fuerzas rechazamos de pronto las cosas de Dios y no nos damos cuenta, pero el propósito que Dios tiene para uno es mejor que lo que uno piensa en la carne, que lo que uno tiene ahí nomás en la mente guardado. El Señor tiene más cosas y mejores para que uno pueda salir más adelante, ¿no? De crear mejor bendición. Entonces, a veces, como dice el pastor, o sea, nos enfocamos en nosotros mismos, pero nunca agrupamos o nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿será que está bien? Señor, ¿será que está mal? Sino que lo que quiero dar a entender es que el propósito de Dios va más allá de lo que tú y yo pensamos. Amén. Entonces, es cierto, por eso dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová su camino y Él enderezará sus veredas, ¿verdad? Confía en Él y Él hará. Entonces, a veces, siempre debemos de consultar a Dios. O sea, es bueno buscar su voluntad y su propósito.
porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por eso, o sea, tu vida y mi vida no son simple casualidad, no es un error del destino, no es un accidente, es importante para Dios. Y si Dios la creó, fue con propósito para su gloria. Amén. Entonces, qué bueno descubrir los pensamientos de Dios. Qué bueno descubrir esa preciosa voluntad de Dios. Qué bueno buscar ese propósito por el cual fuimos tú y yo creados, ¿cierto? Por el cual vamos a estar, escúchame, vamos a estar satisfechos, vamos a estar victoriosos, vamos a estar tranquilos y vamos a estar, no sé, con esa paz en nuestro corazón cuando empezamos a descubrir ese propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso decía allí en Efesios, dice Efesios, según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuesen, o sea, Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios ya había pensado en nosotros, ¿verdad? Pero ahí dice en Jeremías, vuelvo y lo repito, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté, o sea, antes de que nacieras, Dios ya te había diseñado con algo extraordinario para su gloria. Dios ya te había llamado para su voluntad, para su propósito, para que cumplieras cosas eternas, para que tu vida no fuera infructífera, sino o sea, que llevara fruto, que tu vida diera el fruto que Dios llamó a dar, amén, que es algo extraordinario cuando empezamos a dejarnos guiar por Dios, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque tenemos un gran ayudador que nos guía a toda la verdad. A veces no sabemos, a veces no entendemos, pero cuando tú te conectas con Dios, te conectas con el Espíritu Santo, Él te va a guiar a la verdad, te va a enseñar ese propósito por el cual Dios te creó. Por eso el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos al gran ayudador, ¿verdad? Al Espíritu Santo, Él nos va a enfocar y nos va a ayudar. Allí dice Romanos capítulo 8, 28. Vamos allá a Romanos capítulo 8, 28. Y le puse allí, cuando estamos cumpliendo nuestro propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando tú realmente te conectas al propósito que Dios diseñó para tu vida, todas las cosas te van a ayudar a bien. Cuando estás, como decía Albeiro, que no agrupábamos a Dios o no teníamos en cuenta a Dios o no consultábamos a Dios, las cosas no van a salir como deberían de ser, ¿verdad? No van a resultar como Dios quiere que resulten, porque no tenemos en cuenta a Dios, porque no le preguntamos, Señor, ¿esto es tu propósito? O es en mis simples emociones. Entonces es bueno preguntarle a Dios, Señor, este es tu propósito, hacia allá donde quieres que yo vaya. Entonces, cuando estamos conectados a cumpliendo el propósito, nuestro propósito en Dios, el propósito que Dios, para el cual Dios nos diseñó, todas las cosas, escúchame, te ayudarán a bien. Amén. Todas las cosas nos ayudarán a bien. Romanos capítulo 8, versículo 8, 28. Capítulo 8, 28, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No el propósito que yo tengo para mí, según el propósito que Él tiene para ti y para mí. Amén. Su propósito, fuimos creados con propósito, no por accidente. Amén. Entonces dice allí en la Nueva Traducción Viviente, y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperan. O sea, cuando estás caminando en el propósito de Dios, las cosas se van a alinear, van a cooperar, ¿verdad? Van a resultar más fácilmente, van a darse de una manera gloriosa, poderosa y sorprendente. ¿Por qué? Para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Entonces, y dice la otra traducción en la Reina Valera, y todas las cosas nos ayudan a bien a los hijos de Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Amén. Entonces, qué bueno descubrir ese propósito. Qué bueno encaminarse en el propósito de Dios para nuestras vidas. Qué bueno empezar a decirle, Señor, muéstrame el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Hacia dónde quieres cada día revelarme ese propósito? Porque el propósito va allí
de nivel, ¿verdad? Va a ser descubierto por Dios día a día. ¿Qué tal en donde el Señor nos mostrara todo y una vez nos asustamos, ¿verdad? Pero Dios va a ir revelándonos paso a paso y nos va mostrando el camino, nos va mostrando la dirección, la ayuda del Espíritu Santo está aquí para guiarnos y conectarnos a ese propósito. ¿Quieres decir algo, Albeiro? No, pastor, estoy de acuerdo con lo que dices. El Señor siempre, o sea, Él empieza la buena obra y siempre es fiel en completarla. El propósito de Dios es tan hermoso porque todos los días hay algo nuevo. Uno piensa que no, que ay, Dios ya cumplió el propósito en mí, pero todos los días hay algo diferente para Dios, para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo fuésemos o seamos bendecidos con la grandeza de Dios, con el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, dice, el Señor y sus propósitos, o sea, escúchame, el Señor y sus propósitos son perfectos, ¿verdad? Debemos aprender a vivir en esa plenitud. Tú y yo debemos de aprender a conectarnos con Dios, con su presencia, con su propósito, y aprender a vivir en esa plenitud del propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas, ¿verdad? Lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Una de las maneras también para aprender a descubrir ese propósito es obedecerle. Lo que hablamos al principio, ¿verdad? Es alinearnos a cumplir ese llamado, ese propósito, porque fuimos creados con propósito, escúchame, para cosas extraordinarias de parte de Dios. Pero si tú le das la espalda a Dios y te encaminas en otra cosa, créame que ese propósito se va a estancar. Y Dios no desea que ese propósito se estanque, sino que continúe y haga el efecto para el cual Él te ha diseñado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es obedecer. Entonces, y otra de las partes, ¿cómo? Lee la palabra de Dios. Allí vas a conocer el propósito de Dios para tu vida. Vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Señor, muéstrame tu voluntad. Tu voluntad ya está en la palabra. Cuando te conectas con la palabra de Dios, vas a tener revelación de Dios para tu vida. Créame que la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Y allí está hablando del propósito para tu vida. Y dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lumbrera a mi vida, lumbrera al futuro, lumbrera al propósito por el cual me has creado. Por eso ahí está diciendo lumbrera al camino, a la dirección donde voy a ser encaminado. Por eso la palabra de Dios es esencial para el propósito de Dios en tu vida. Y para que tu fe sea más fuerte cuando empiezas a crecer en la palabra de Dios, a tomar la palabra de Dios en serio, tu fe va a crecer para llevar a cabo ese propósito. Tu fe va a ser más fuerte. Amén. Ten comunión con Dios. Otra de las maneras es ten comunión con Dios. El salmista anhelaba y todo Jesús aún anhelaba la presencia de Dios. Yo hablé el miércoles y decía, nuestra oración debe ser un estilo de vida. El estilo de vida, la oración debe ser un estilo de vida, donde tú descubras lo que Dios quiere para tu vida. Amén. La oración es esencial. Ten comunión con Dios. Ora más. Llénate del Espíritu Santo. Ora en lenguas y Dios te va a revelar allí cosas que a veces no conoces por el Espíritu Santo. Amén. Disciplínate. Pide sabiduría. Disciplínate en la oración, en la palabra. Pide sabiduría a Dios y Él revelará el propósito. Pide sabiduría a Dios. Pide la dirección y créame que tu vida y mi vida no son un accidente. No es un error del destino, no es que sea el destino, no. Es porque Dios te ha creado y nos ha creado con propósito. O sea, fuimos creados con propósito. Amén. Albeiro quiere añadir algo allí. Amén, pastor. Sí, como dice, pastor, o sea, cada uno de nosotros tiene algo grande que Dios hizo, ¿no? Todas las personas tenemos un don y nada fue en vano. Todo lo que el Señor nos ha dado, lo que está escrito, como decíamos un momento atrás, es el propósito de Dios en nuestras vidas, pero ¿de quién depende? De usted y de yo que se cumpla. Así que, ¿quieres ver el propósito de Dios en su vida? Encomienda al Señor, encomienda al Señor en tus caminos, en tus veredas, en tus negocios, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Y ahí vemos el propósito de Dios. El propósito de Dios, como le digo, siempre, cada día, cada instante va a haber algo nuevo. Él nos va a mostrar con su Espíritu Santo, revelándonos ese propósito, ¿verdad? Para el cual fuimos creados. El Espíritu Santo nos mostrará, pero conéctate con Dios. O sea, sé obediente a la palabra, sé obediente a Él. Busca su rostro
y cuando le busques, le encontrarás. Amén. Y el salmista dice, Jehová cumplirá, es uno de nuestros textos bases, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no descuida la obra de sus manos. Amén. Entonces, amigo mío iglesia que estás allí conectado, empieza a buscar el propósito de Dios. Empieza a buscar su perfecta voluntad. Dejas tus vanos razonamientos. Dejemos la terquedad, ¿verdad? A veces nos pasaba, ¿no, Albeiro? Que queríamos ser tercos y hacer las cosas a nuestra manera y a veces alejarnos de Dios, ¿no? Sucedió en varios aspectos en nuestro transcurrir de nuestra vida, ¿verdad? Que a veces las cosas no nos sucedían como queríamos. Entonces uno decía, no, ya no voy a seguir creyendo en Dios, me voy a alejar de la iglesia, voy a hacer y a desordenarme porque es que hay que disfrutar. Entonces la gente piensa que estar de tercos y estar de necios, nos alejamos de Dios y perdemos el enfoque, la visión por la cual Dios nos creó. Perdemos esa luz que nos estaba guiando, la luz de la palabra hacia donde deberíamos de ir, por estar de tercos, ¿verdad? De tener... Señor. Que buscar lo que no se nos había perdido, pero lo bonito, pastor, era que el Espíritu Santo siempre pone el sello de Él en nosotros, ¿no? Entonces, por más que usted quiera interrumpir el propósito de Dios en su vida, sí o sí, escúcheme bien, sí o sí, el Señor va a cumplir el propósito de Él en usted y yo. Entonces, como decía pastor, a veces, no sé, o sea, todo fue gracioso, sí, todo fue, o sea, no es gracioso de risa, sino de la gracia del Señor, que estuviéramos en sus caminos, que a pesar de todas las circunstancias que se vivió, el propósito de Dios es muy lindo, pastor. Y créame que como testimonio, porque yo quiero contar una anécdota, pastor. Desde muy pequeño me gusta el fútbol. Ajá. Y soñé con ser un futbolista y hubo un tiempo donde mi pierna izquierda sufrió una lesión en la parte baja del tobillo. Y bueno, yo dije, Señor, eso, quería ser el futbolista más grande del mundo. O sea, en mi niñez, en mis pensamientos, yo dije, Señor, yo voy a luchar por esto. Y con el tiempo comencé a estudiar logística, distribución administrativa y yo dije, bueno, Señor, pues si no se dieron las cosas, pues voy a seguir estudiando esto. Y tal vez esto suene algo raro, pastor, pero no fui futbolista, tampoco estoy en lo que estudié, porque soy transportador nacional, pero el Señor me dice, a donde quiera que vayas, háblale de mi palabra. ¿Sí? A donde quiera, al lugar que llegues, a la ciudad de Colombia a la que llegues, enfócale a la persona la palabra, instruye la palabra donde quiera que vayas. Entonces, ahora no, porque como joven me sentía muy, no, pues esto no era para mí, este no era el camino que yo escogí, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué los demás sí podían? ¿Por qué yo no? ¿Por qué me tocó el papá que me tocó? ¿Por qué me tocó la mamá que me tocó? ¿Por qué? Y había muchas cuestiones, ¿sí? Muchas cosas que como jóvenes le reclamamos a Dios, le exigimos, Dios mío, pero ¿por qué ellos tienen dinero y por qué yo no? Pero el Señor es fiel con el propósito en cada uno de nosotros. Y en ese momento le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque me gozo. Tal vez no fui un futbolista o el mejor empresario, pero el lugar donde voy, al lugar donde llego, digo, el Señor tiene una solución para tu vida. La persona que hace falta una palabra ley y el propósito que Dios cumple en cada uno de nosotros, así como Él está cumpliendo el de nosotros, Él también tiene uno muy grande para ti. Y eso es muy lindo. Muy... Amén. Allí nos hace una pregunta el hermano Oscar. Nos dice, ¿cuál es el propósito de Dios para este tiempo, para la iglesia? El de siempre. Yo le voy a responder la pregunta, es el de siempre. Dice que la iglesia debe ser luz, sal en esta tierra. Debe alumbrar este mundo. Debe salir de las cuatro paredes también y predicar el evangelio, así como lo estamos haciendo también, puedes hacerlo en internet o bueno, ahorita nos tienen en aislamiento, pero el propósito de la iglesia es glorificar el nombre de Jesús, es predicar el evangelio, es ser la sal y luz en esta tierra, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios para la iglesia en este tiempo. A veces nos enredamos en cuestionamientos de
de muchas cosas, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe levantarse como lumbrera en este tiempo. No se puede, dice Jesús, no se puede colocar una luz debajo de una mesa o de un almud, sino que se pone encima para que alumbre a todos en la casa, porque si no sería oscuridad. Entonces la iglesia tiene que ser luz en este tiempo, tiene que ser la sal de la tierra, porque dice, si la sal no sirve para nada, será hollada. Entonces nosotros tenemos que ser la sal en este tiempo, debemos ser testigos de Cristo en este tiempo, debemos de levantarnos en fuego el Espíritu Santo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Debemos de demostrar el amor de Dios, no solamente con palabras, sino con nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, el tiempo, Pablo y todos los apóstoles que estaban allí en la Biblia hablan de eso, ¿verdad? Que su amor sea visto por los demás, que la palabra de Dios sea evidente en usted, no solamente que sea palabras, sino de obra, ¿verdad? Sino que su fe sea genuina, ¿verdad? Su fe sea esencial allí, que la fe sea firmada, pero que usted y yo seamos testigos de Jesucristo en esta tierra, amén. Por eso el Señor Jesucristo los comisionó y dice, y por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión es la misma de hace 2018 años, aún sigue en este tiempo vigente. Mayormente es llevar el Evangelio, no enredarnos con otras cosas, sino predicar el Evangelio, predicarle a toda criatura, ¿verdad? Y todo el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo, creyere y fuere bautizado. Entonces, tú que estás allí, amigo mío, debes de creer en el Señor Jesús, debes de creer en el Evangelio, porque es el que liberta. Entonces, iglesia, en nuestro trabajo, aún desde el tiempo, de los tiempos antiguos, aún en este tiempo, es levantarte como lumbrera en este mundo, como la luz que alumbra este mundo, porque dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. Debes de ser testigo, iglesia, tú y yo, para este mundo en esta tierra, testigos del Dios que tenemos, del Dios grande que tenemos, del Dios sanador, del Dios restaurador, del Dios que salva, del Dios que perdona pecados, del Dios que salva familias, del Dios que amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nuestro mayor propósito como iglesia es ese, llevar a Jesús al mundo, llevar a Jesús al que tanto lo necesita, con la palabra de Dios y con tus acciones. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por esta noche, por ese... Quería ayer comentar algo allí, aclarar algo, ¿no? Dios sí o sí va a cumplir su propósito, pero también hay un pero, ¿verdad? Sí, tú te alineas al propósito de Dios. Recuerda que hubieron muchos hombres en la Biblia que no cumplieron a totalidad su llamado porque desobedecieron al llamado de Dios. Estuvo Sansón, ¿verdad? Estuvo el rey Saúl. Hubieron muchas personas. Entonces, Dios desea y Dios ya lo diseñó y ya está hecho, ¿verdad? Pero está de tu parte, de mi parte, obedecerle y vincularnos y tomar y buscar ese propósito, amén. Y caminar hacia lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Así que ama a Dios con todo tu corazón, busca el llamado del propósito de Dios para tu vida, porque Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Su misericordias, o sea, Él no descuida la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces, así como lo ha cumplido, lo está cumpliendo en Albeiro, así como lo está cumpliendo cada día en mi vida y en la vida de tu amigo que me estás oyendo. Si tú no has entendido todavía, busca a Dios, búscalo en la palabra. Empieza a pedirle sabiduría y revelación de su llamado. Dice que en Efesios 1, versículo 14, dice, Él nos da espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para saber cuál es la esperanza de su llamado, el propósito por el cual nos creó a ti y a mí. Amén. Entonces, busquemos con todo el corazón el propósito de Dios, porque no fuimos creados, no fuimos un simple accidente, no somos accidente, que diga, no somos un accidente, no somos cosas del destino, porque realmente el destino no existe para mí, existe Dios y sus propósitos divinos.
y su gloria y su bondad. Y Él nos creó para cosas extraordinarias, para su gloria. Amén. Entonces tú y yo fuimos creados para cosas eternas, amigo y amiga que me escucha, iglesia. Así que camínate en eso. Amén. Albeiro, ¿quieres decir algo para despedir y despedir a las personas? Sí, Invitarlos también el domingo a las 10 de la mañana. Igual, pues, para terminar, si quieres, allí. Bueno, jóvenes, pastor, ya aprovecho la cuñita para los jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana. Y vuelvo y recuerdo, si usted... bueno, pastor, antes de esto, quería comentarle que el Señor, cuando empieza la buena obra, Él será fiel en completarla. Amén. Amén. El propósito de Dios es lo que Él empieza, Él lo termina, porque Él no es hombre, Él no es hijo de hombre, ¿no? Es el Dios que todo lo termina y lo deja bien hecho y en excelencia. Y quería comentar, pastor, aprovechar que estamos acá, que muy pronto se acerca lo del Ministerio Juvenil de Iglesia Cristiana Vida en Cristo. Aprovecho, pastor, perdóneme si le robo un minutico. Vale. Quería invitar a usted, joven de Bucaramanga y de su área metropolitana, si no tiene un lugar donde congregarse, si en el momento de pronto quieres buscar una palabra, un refrigerio para tu alma, para tu espíritu, Iglesia Cristiana Vida en Cristo tiene esa palabra que necesitas. No estoy atrayendo gente de otras iglesias, sino usted que no tiene un lugar donde congregarse. Estamos en la carrera 28, número 1479, frente al Sena de Bucaramanga, por la parte de encima. Me decía, pastor. Barrio San Alonso. Barrio San Alonso, eso que hay más abajito del romboide del estadio. Y estamos para aportarle, joven, para guiarlo bajo una palabra ética, moral, una enseñanza, una doctrina sana, y que es bajo la cobertura de una iglesia de bendición, de prosperidad, de todo lo que usted se imagina, porque estamos hechos para enseñar la palabra como es, como el pastor Jimmy lo dice, ¿no? Todo se hace bajo la excelencia, bajo la palabra, bajo la doctrina. Entonces, pastor, quisiera que usted me aportara, como pastor de la iglesia, a los jóvenes, una palabra de aliento para animar a esta juventud que está en su casa, que nunca hay una iglesia, que nunca ha tenido de pronto un conocimiento de qué es esto, a qué sirve, a qué sabe, a qué huele. Entonces nos hacemos muchas preguntas. Amén. Joven que me escuchas allí, la iglesia también es para ti, amén. Es un lugar donde te puedes gozar, donde puedes descubrir el llamado y el propósito de tu vida. Tú eres importante para Dios, tú eres valioso para Dios. No estés con un concepto de inferioridad en tu vida. Ven a Iglesia Cristiana Vida en Cristo, allí encontrarás el amor de Dios, encontrarás la palabra de Dios para transformar tu vida, encontrarás más amigos, pero Dios desea hacer algo extraordinario con tu vida, Dios desea edificar tu vida, cumplir su propósito en ti. Así que fuiste diseñado por Dios para grandes cosas y extraordinarias cosas, grandes cosas eternas. Entonces, ven a Iglesia Cristiana Vida en Cristo, te esperamos, queremos ser de bendición y vamos a tener allí nuestros líderes juveniles enseñando la palabra, va a estar Albeiro y otras personas allí dirigiendo esta parte. Entonces, les amamos, los animamos, nos gozamos de que hagan parte con nosotros. Tú que si no tienes una iglesia, si no te estás congregando, si aún no has hecho a Jesús tu Señor, ven a este lugar y conócelo. Y antes de terminar, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por las personas, vamos a darle gracias a Dios, que es el mayor propósito, es que conozcan a Jesús. Amén, que conozcan a nuestro Señor. Dice que fuimos creados para su gloria, fuimos creados para el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que crezcamos en Él. Entonces, tú que estás allí, amigo mío, que estás en tu casa, si tal vez nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida y quieres conocer cada día el propósito por el cual Dios te creó, lo primero que tienes que hacer, o lo más importante, es dejar entrar a Jesús en tu vida. Así que haz esta oración conmigo. Una pequeña oración cambiará tu eternidad y tu vida. Entonces, cierra tus ojos allí donde estás y la iglesia me acompaña y ora conmigo. Y haz esta oración de corazón y háblalo con tu boca y créelo en tu corazón. Padre, te damos gracias en esta noche. Padre, yo creo que tú enviaste a Jesús, tu Hijo, mi Señor. Señor, hoy hablo a Jesucristo, mi Señor, y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te pido perdón en esta noche por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame de toda maldad.
Yo creo que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Hoy, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, lléname del Espíritu Santo y de ahora en adelante viviré por ti y te seguiré. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Albeiro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado acá con nosotros en este tiempo en la palabra. Y a la iglesia, gracias por estar allí conectados con nosotros. Les amamos. Los esperamos este domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio. Conéctate allí. Dile a un amigo también que se conecte allí, a tus familiares, para que sean edificados en la palabra. Así que gracias, Albeiro, por habernos acompañado. Gracias, pastor, gracias a usted por la invitación. Bueno, estoy muy agradecido también de poder alimentarme con esta palabra, ¿no? De que Dios tiene un propósito grande y Amén. todos los días buscamos algo lindo en la palabra, ¿no? Algo que nos edifica, que es el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, les bendecimos, iglesia. Gracias por habernos acompañado. Les amamos. Saludos a todos allá en las casas. Y conéctese el domingo a las 10 de la mañana. Los amamos. Muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga.